Hola patronartistas, hoy voy a explicaros cómo tejer esta puntada de crochet, esta nueva puntada de crochet, porque últimamente ando buscando una puntada para un proyecto que tengo en mente y para el que tengo una visión muy específica de lo que quiero y pues bueno, he estado rebuscando entre los puntos que ya tengo y demás y no acabo de encontrar exactamente lo que aparece en mi imaginación. Y estoy utilizando puntos que ya conozco y modificándolos para ver si consigo acercarme a lo que quiero. Y este es uno de esos experimentos de modificar puntos que ya conozco. Me ha gustado mucho cómo quedaba y he dicho, pues bueno, voy a compartirlo porque no es exactamente lo que quiero tampoco para mi proyecto, pero es una puntada que creo que se puede adaptar a muchos proyectos y que merecía la pena ser compartida. Así que nos vamos a poner manos a la obra con ella. Mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, donde hoy aprendemos una nueva puntada de crochet. Y para empezar, como siempre que me olvido de hacerlo, me lo pedís, voy a explicaros la lana que he utilizado. Aquí he utilizado una lana 100% algodón de más o menos 2,5-3 milímetros de grosor y que he tejido con un gancho de 3 milímetros de grosor. Y ahora voy a pasar a tejer con una lana completamente diferente, es una lana 100% merino australiano de más o menos 3,5-4 milímetros de grosor y que quiero hacer un experimento de cómo queda tejiéndola así flojita. Así que voy a utilizar un gancho de 4,5 y veremos a ver cómo queda. Así que nos vamos a poner inmediatamente manos a la obra y atentos al final del vídeo porque quiero explicaros algo del revés de esta puntada. ¿Y cómo empezamos? Pues montando una cadena con un número de puntos múltiplo de 11 más 1, si tiene un múltiplo grandecito. Así que vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Montamos 11 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y voy a montar 11 más para que tengáis al menos 3 dibujos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y como decíamos, tenía que tener un múltiplo de 11 más 1. Ya sabéis qué significa eso, que hay que ir montando de 11 a 11. Y al final del todo, cuando ya hemos terminado, es cuando le sumamos lo que hay detrás del más, en este caso un más 1. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra cadena de base. Vamos a empezar con la primera vuelta. Y la primera vuelta, para hacerla, lo que vamos a hacer es o hacer el comienzo sin cadenas, que es lo que voy a hacer yo, para punto alto en este caso, o hacer 3 cadenas. En mi caso, como digo, comienzo sin cadenas para punto alto. Si no sabéis qué es esto del comienzo sin cadenas, es un comienzo especial para hacerlo sin cadenas y que nos queda prácticamente igual que el punto alto. O el punto medio si lo hacemos para punto medio o cualquier otro punto, con lo que los bordes nos quedan más regulares y más bonitos. Y además, como genera un punto normal con su cadena, luego es más fácil saber dónde están el primer y el último punto, ¿vale? Ya sé que aquí he ido muy rápido al explicarlo, pero os voy a dejar un enlace por aquí donde os explico cómo hacerlo paso a paso, despacito y con calma. Bueno, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es 2 cadenas, 1, 2, con lo que si hacéis cadenas podéis hacer 5 cadenas y después tendréis que hacer el primer punto en la 3 y 2, 5 y una 6 en la séptima cadena a partir del gancho, ¿vale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es saltarnos un total de 4 puntos, así que salto 1, 2, 3, 4 y en el siguiente lo que voy a hacer es un punto alto, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente punto, no es en el mismo, es en el siguiente, ¿vale? Hacemos otro punto alto. Ahí tenemos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, nos saltamos 4 puntos y empezamos un nuevo dibujo, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y aquí empezaríamos un nuevo dibujo que empieza exactamente como este, con un punto alto. Así que hacemos el punto alto, aquí, un punto alto, 2 cadenas, como hacíamos antes, veis que se repite punto alto, 2 cadenas, tomar hebras, saltarnos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y en el siguiente haremos un punto alto, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y después hacemos un punto alto en el siguiente punto. Tomamos hebra y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Ahí está.
De nuevo vamos a hacer 2 cadenas, saltarnos 1, 2, 3 y 4 puntos y en el siguiente lo que vamos a hacer es un punto alto de nuevo. Y esto vamos a ir repitiendo hasta llegar al final de nuestra vuelta. Como veis, lo que hago aquí es de nuevo empezar el nuevo dibujo, ¿vale? Ahora tocarían 2 cadenas, saltarnos 1, 2, 3 y 4 puntos. En el siguiente hacemos un punto alto, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, un punto alto en el siguiente punto. Ahora aquí vamos a hacer 2 cadenas y deberían de quedarnos ahora 4 puntos para saltarnos más 1 para hacer un punto alto. Lo miramos a ver, 1, 2, 3, 4 y ahí tenemos ese último punto. ¿Vale? No os olvidéis de las 2 cadenitas estas del final. Entonces, ¿cómo va este punto? Como veis es un múltiplo de 11. ¿Cómo contamos todo esto? Pues lo contamos desde aquí, ¿vale? Desde el punto alto hasta el siguiente punto alto que va solo, tenemos 11 puntos. En el siguiente punto alto empieza el siguiente dibujo, ¿vale? Que hasta justo antes del siguiente punto alto son otros 11 puntos. Y así iríamos construyendo hasta que solo nos quedase el final, ¿vale? Tendríamos aquí otros 11 y en el final nos quedaría un punto que sería ese más 1 del 11 más 1 en el que hacemos un punto alto y de ahí sale nuestro múltiplo. Y ahora continuamos, giramos, hacemos o 3 cadenas o el comienzo sin cadenas, ¿vale? Hacemos 2 cadenas, si habéis hecho 3 cadenas pues hacéis 2 cadenas más o un total de 5 y aquí en el hueco de 2 cadenas vamos a hacer un punto bajo. Ahora lo que vamos a hacer es aquí en el hueco de 5 cadenas entre estos 2 puntos altos o esta V invertida, lo que vamos a hacer es 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer ahora 2 cadenas y otros 4 puntos altos dentro de ese mismo arco. 1, 2, 3 y 4. Vale, después de hacer esto vamos a hacer una cadena y vamos a hacer justo encima del punto alto que tenemos ahí un punto bajo. Y en este punto bajo empezamos el dibujo, ¿vale? Que sería una cadena, ¿vale? Ahora aquí nos venimos al centro de esa cadena de 5 justo en medio de la V y ahí vamos a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4, 2 cadenas y otros 4 puntos altos dentro de ese mismo arco, aquí, 1, 2, 3 y 4. Ahora haríamos una cadena y empezaríamos dibujo de nuevo. ¿Por qué he dicho que empieza el dibujo aquí en este punto alto en lugar de aquí en este otro? Como veis el dibujo es diferente, ¿vale? Detrás de este punto alto no hacemos una cadena, ¿vale? Pero a partir de entonces el dibujo sí que va a llevar el punto alto, luego una cadena, luego este abanico de aquí, porque este es uno de esos puntos que se suelen meter dentro de los abanicos, ¿vale? Luego lleva el abanico, cadena y punto bajo de nuevo. Y a partir de aquí, siempre detrás de este punto bajo va a haber una cadena, ¿vale? En todos los dibujos que hagamos va a ser punto bajo, cadena, 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos, todo dentro de ese arco que tenemos ahí formado por 5 cadenas. Después una cadena de nuevo y punto bajo. Y así haremos hasta llegar al último dibujo, que en este caso estamos ya en el último dibujo. Hemos hecho ya el punto bajo y la cadena. Ahora nos tocará hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4, 2 cadenas, 1 y 2 y 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora aquí pasa lo mismo que al comienzo, no vamos a hacer la cadena de después, ¿vale? Porque directamente vamos a hacer un punto bajo
y ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y aquí ahora al final hacemos un punto alto, que en mi caso es muy fácil ver dónde está el último punto alto, porque como veis, al hacer el comienzo sin cadenas tengo pues una cadena normal en la que meterlo, si no tendréis que iros a la tercera de las cadenas que hicisteis al comienzo de la vuelta anterior. Y ahí tendríamos la segunda pasada de la vuelta. Y ahora tenemos que repetir todo el tiempo estas 2 vueltas. Pero como veis ahora, para repetir la primera vuelta no partimos de lo mismo que teníamos cuando hicimos la primera vuelta, porque cuando hicimos la primera vuelta teníamos una cadena ahí debajo, ahora ya no tenemos esa cadena. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos esta segunda vuelta. Entonces vamos a ver cómo hacemos o cómo repetimos esa primera vuelta aquí a partir de la segunda vuelta. Bueno, como antes, o hacemos 3 cadenas o el comienzo sin cadenas para punto alto. ¿Vale? Los pasos son los mismos, solo que cambia dónde lo hacemos. Ahí. Ahora teníamos 2 cadenas. Y ahora nos saltábamos, en el otro caso nos saltábamos un montón de puntos, bueno, un 4 en total, y ahí empezábamos a hacer nuestra V. En este caso la V va a ir hecha dentro de este huequecito que tenemos aquí de 2 cadenas, o sea que es más sencillo, no tenemos que andar contando. Hacemos punto alto, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí otro punto alto. De nuevo hacemos 1 y 2 cadenas y un punto alto, ¿dónde? En el punto bajo, que como veis está encima del otro punto alto. Ahí, 2 cadenas de nuevo y hacemos otra V aquí en el hueco de 2 cadenas del arco. Un punto alto, 5 cadenas y punto alto de nuevo aquí. Y así iremos repitiendo hasta llegar al final. 2 cadenas, punto alto en el punto bajo. Y ahora 2 cadenas y de nuevo hacemos una V invertida, 2, 3, 4 y 5 aquí en el centro, donde teníamos ese hueco de 2 cadenas. De nuevo, 2 cadenas ahí en el último punto y ahora lo que vamos a hacer es un punto alto en el último punto. Ahí lo tenemos. Y como veis, así tendremos de nuevo la misma base que teníamos para poder hacer luego la segunda vuelta. Hay quien en estos casos considera que las repeticiones de la primera y segunda vuelta, o también se puede considerar que la primera vuelta es una vuelta de base, aunque es igual que la segunda, ¿vale? Y que las vueltas de repetición serían la segunda y la tercera. Lo podéis considerar como queráis, las dos cosas son válidas y perfectamente correctas. Entonces así es como lo haríamos. Ahora ya simplemente giraríamos y empezaríamos a hacer de nuevo el siguiente dibujo, que como veis va a estar hecho igual. Hacemos nuestro punto alto aquí, ahora hacemos 2 cadenas, punto bajo ahí en el hueco de 2 cadenas y ahora en el arco haremos 4 puntos altos, 2. Como veis está todo ahí en el arco este de la V invertida, 3 y 4, después 2 cadenas, 1 y 2 y 4 puntos altos de nuevo ahí, en ese mismo arco. Y formamos así una especie de abanico, 3 y 4. Y igual que antes, ahora aquí haremos una cadena y nos iremos aquí al punto alto y haremos un punto bajo donde empezaremos el primer dibujo completo, ¿vale? Porque este otro, como sabéis, es un poquito diferente porque no tiene la cadena ahí al comienzo. Aquí ahora haremos una cadena después del punto bajo y empezaremos de nuevo con los 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos, luego cadena, punto bajo y demás, hasta llegar hasta el final de la vuelta, ¿vale? Aquí me quedan las 2 cadenas, los 4 puntos altos. Ahora voy deprisa porque ya hemos visto cómo hacer esto y si necesitáis verlo más lento tenéis 2 opciones. Volver para atrás el vídeo y poneros la otra parte y si lo necesitáis más lento pues disminuir la velocidad. Ahora cadena, punto bajo, porque mucha gente no sabe, pero podéis disminuir o aumentar la velocidad de los vídeos, ¿vale? Las dos cosas. Se hacen desde el engranaje o 3 puntitos, depende de cómo lo tengáis de una manera. Y vais a velocidad y o la aumentáis o la disminuís. Bueno, pues aquí tengo las 2 muestras. Ya veis
cómo queda precioso este tipo de puntos en cualquier tipo de lana, como en un merino, a pesar de ser un calado, nos queda muy bonito. Y el haber elegido un gancho grande le da como una ligereza, me gustaría que sintierais, no pesa absolutamente nada, le da mucha ligereza, pero no por ello pierde estructura. ¿Por qué? Porque como tiene muchos puntos dentro del mismo arco, no pierde demasiada estructura. Entonces, me gusta el resultado que ha dado en esta lana, la verdad. Siempre me tiran más los algodones, no sé por qué, en este tipo de calados, pero me gusta mucho cómo queda en esta lana verde, en este merino 100%. Quería enseñaros una cosa del revés, ¿vale? Como veis es como si fuera reversible, pero no es reversible. ¿Por qué? Vale, los puntos de crochet ya sabéis que vamos de ida y vuelta, entonces en unas vueltas tejemos por el derecho y en otras vueltas tejemos por el otro lado de la labor. En este caso el dibujo principal es el arco. Y por cómo está configurado el punto, los puntos altos de los arcos, como veis, nos quedan siempre el derecho en la misma dirección, no se alternan como en otros puntos. Cuando se alternan y en una vuelta quedan por el derecho y en otra quedan por el revés y en la siguiente por el derecho y en la siguiente por el revés, la puntada es reversible al 100%, pero en este caso, como veis, quedan diferentes, ¿vale? Cada vuelta de la repetición nos queda siempre una por el derecho y la otra siempre por su revés cuando estamos encarando el derecho de la labor. Entonces, como veis, es muy parecido, pero diferente. ¿Por qué? Porque por este lado, en la parte más visible del punto, que es esa vuelta en la que hacemos estos abanicos, ¿vale? O estos arcos, lo que nos encontramos es que están por el revés siempre, con lo que se ve mucho la diferencia de cómo queda de aquí a aquí. ¿Queda feo este? Pues feo no, pero para quienes nos gusta más el derecho del punto alto, pues nos queda mucho más bonito por este lado. ¿Va a pasar algo porque se vea este? Nadie va a decir que es feo. Incluso puedes ponerte la prenda por este lado perfectamente, pero en este caso no podemos decir que la puntada sea reversible. Bueno, en cuanto a cuándo usar cada una de las lanas, yo creo que es un poco por gustos. Estas a mí me gustan más para prendas de primavera, verano o prendas que necesitan estructura. Por ejemplo, si tuviera que hacerme un chal, probablemente me lo haría con esta lana. Una blusita primavera-verano, pues me la haría con esta lana. Pero igual si me tengo que hacer una chaquetita que quiero que me quede un poco más con sensación abrigadita, me la haría en esta. Y como es calada, no me va a dar excesivo calor. Además, un merino como este, los merinos lo que hacen normalmente es mantener la temperatura. Hacen como de aislante, ¿vale? Como en las casas cuando se ponía la lana, pues igual. La lana de roca, que se suele llamar. Bueno, pues es lo mismo, nos hace de aislante. No deja escapar el calor del cuerpo ni entrar el frío. Pero en este caso, como hay agujeritos, ¿vale? Aunque nos la pusiéramos en verano, en una noche fresca, no nos iba a dar demasiado calor. Entonces, pues igual en una chaqueta usaba este. Entonces, pues es un poquito a gustos también. Igual no quieres una prenda que quede demasiado pesada, pues entonces igual me iba este en lugar de al algodón. Es un poco ir eligiendo. Bueno, espero que toda esta información extra que os doy os sea útil a la hora de pues, usar el punto y de elegir pues las lanas y los ganchos adecuados en cada caso. Acordaos de que abajo en la descripción os dejo dos enlaces a la web www.patronarte.com. Os dejo uno justo ahí a la página de inicio donde podéis acceder tanto a la tienda online como a los tutoriales que queráis, ¿vale? Desde allí entráis como un poco a la parte general desde donde os podéis dirigir a cualquier sitio y encontraréis pues bueno, pues los ganchos, las lanas, todo lo que yo utilizo aquí en los tutoriales. Por otro lado os dejo otro enlace que es directo al patrón escrito de este punto. Os dejo el patrón escrito, pero no solo os dejo el patrón escrito, os dejo enlaces pues, a los materiales utilizados y no solo eso, os dejo también enlaces a cada punto y técnica utilizado en el tutorial para que quienes no tenéis todavía la experiencia y queréis animaros, podéis empezar desde cero. Os dejo enlaces a la cadena, a cómo se hace el punto alto, a todo, a los comienzos sin cadenas, os dejo enlaces a todo lo utilizado para que quien quiera empezar de cero pueda hacerlo con calma y despacito. Porque evidentemente cuando explicas un punto no puedes ponerte a explicar con detalle cada uno de los pasos de cada punto que se supone que ya están previamente aprendidos. Y por aquí ahora os voy a dejar el enlace a otro punto de crochet así hecho con arcos que es súper bonito y que a la gente le gusta mucho. Os lo dejo porque es uno de los tutoriales de puntos con arcos que más éxito ha tenido en el canal. Y ya sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.